A ver, seguimos con problemas de física. Vamos a ver unos problemas de colisiones. Este problema nos dice, demuestre que en una colisión elástica unidimensional, la rapidez del centro de masa de las dos partículas, cuando m1 se mueve con una rapidez inicial v sub 1i y m2 de v sub 2i, es esta fórmula. Y la parte B nos dice usar las fórmulas de las velocidades finales, v1f, v2f, que son las velocidades finales para obtener el mismo resultado. A ver, la parte A, que debemos llegar a esta ecuación, partimos de un diagrama simple, donde ponemos las dos partículas. Esta la ponemos moviéndose hacia la derecha, esta hacia la izquierda. Están separadas a una distancia d. Inicialmente ponemos el origen en la 1 y el centro de masa quedaría entre las dos. Esto sería inicialmente en t igual a 0. Después de un tiempo t, m1 se mueve hacia la derecha, m2 se mueve hacia la izquierda, el centro de masa cambia porque estas velocidades no son las mismas y tenemos esta configuración. Vamos a definir la distancia final de aquí a aquí, sería df. Ahora, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la distancia inicial que la separaba, menos, como m1 se mueve hacia la derecha, va a cortar esta distancia, menos v21 por el tiempo que pasó, y como m2 se mueve hacia la izquierda, también va a cortar, esto se mueve hacia la izquierda, va a cortar la distancia d, por tanto también es menos v sub 1i por t. Entonces tenemos aquí esta fórmula para la distancia final entre las dos masas. El centro de masas se mide por las proporciones, por la relación entre la masa, por las proporciones entre la masa y la distancia. La masa 2 está si partimos aquí desde el origen O, el centro de masa, entonces va a ser m2 por esta distancia al origen, que es d, más m1 por la distancia al origen, que es 0, entre m1 más m2. Esto sería el centro de masa inicial. Después de un tiempo t, el centro de masa está ahora en df. El centro de masa se ha movido. Aquí partimos de la distancia df. Luego medimos el centro de masa, pero ahora lo vamos a medir con respecto a m1. Es decir, el centro de masa final con respecto a m1 va a ser m2 por la distancia que lo separa con respecto a m1, que es df, entre m1 más m2 más m1 por 0, que es 0. Ponemos df aquí. Ahora lo queremos con respecto al origen O. Bueno, simplemente la distancia del centro de masa va a ser esta centro de masa final, más, como lo medimos inicialmente con respecto a m1, más esta distancia del origen a m1, es decir, de m1. Pero de m1 va a ser v sub la velocidad inicial por su tiempo. Bueno, aquí usando esto y esto, hallamos la distancia del centro de masa. Hacemos aquí un poquito de álgebra y llegamos aquí. Tenemos la distancia del centro de masa en función de v sub la velocidad 1 inicial, la 2 inicial y la distancia d inicial. ¿Cómo hallamos la velocidad del centro de masa? Bueno, derivamos esta distancia del centro de masa con respecto a t. Este término constante se va y esto se va, las t se va, entonces queda esta fórmula. Ahora si v sub 2i es menor que 0, es decir, también se mueve hacia la derecha, cambiamos el signo de v sub 2i y nos da la fórmula que nos pedían. Luego nos dicen que hallemos la misma fórmula partiendo de las velocidades finales. Bueno, estas son las ecuaciones para los choques elásticos de las velocidades finales. V sub 1f, V sub 2f. Esto lo pueden conseguir en los libros de texto. Por cierto, estos problemas son del libro de Resnick, Holiday o de Roller Bloom, la mayoría de ellos. A ver, tenemos la velocidad 1 final y la velocidad 2 final. Como estas son las velocidades después del choque, partimos desde el momento del choque, es decir, t igual a 0 ahora va a ser en el momento del choque. Y ponemos el origen O en el punto de choque entre M1 y M2. Y después de un tiempo t, M1 se moverá hacia la derecha, M2 se moverá hacia la derecha también, y el centro de masa quedará entre ellos dos, y ahí habrá una separación D. Luego, M1 y M2 se mueven a la derecha después del impacto. La distancia del centro de masa va a ser
de M1, es decir, la distancia de aquí a aquí de M1 por M1 entre M1 más M2, más la distancia de M2 al origen de M2 por M2 entre M1 más M2. Después del impacto, la separación D, ¿cuál va a ser? Si parten de aquí del origen, bueno, va a ser M2 por su velocidad 2 final por el tiempo que pasó, T, menos, se habrá movido de aquí a aquí, pero M1 también se movió, y por tanto menos B sub 1F por T. Y luego tenemos que, bueno, dm1 va a ser B sub 1F por T, dm2 B sub 2F por T. Luego de 12, lo sustituimos aquí, nos queda la distancia del centro de masa en función de las velocidades finales. Hacemos lo mismo, derivamos con respecto al tiempo y obtenemos la velocidad del centro de masa, solo que ahora quedan en función de la velocidad 1 final, la velocidad 2 final. Pero entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos estas ecuaciones aquí y hacemos todo el álgebra. Al final es simplemente realizar un poco de álgebra. Y después de realizar el álgebra llegamos de nuevo a la ecuación de la velocidad del centro de masa, que coincide con 16. Perdón, coincide con 9. A ver, este es un problema de colisiones aplicadas. Nos dicen que tenemos armas, en las armas automáticas de modelos antiguos, el mecanismo de recámara en la parte posterior del cañón se activa cuando la recámara que retrocedía, después de haber disparado la bala, se comprimirá un resorte, un muelle, en una distancia predeterminada de magnitud D. A demostrar que para que pudiera ocurrir la recarga automática en el momento del disparo, la rapidez de la bala de masa M debería ser al menos d por esta fórmula, en donde K es la constante de fuerza del resorte y M es la masa de la recámara. A ver, este problema es sencillo. Vemos la cantidad de momento de las balas se debe conservar, es decir, la masa de la bala por la velocidad inicial tiene que ser, se transmite a la recámara, tiene que ser igual a la masa de la recámara por la velocidad de la recámara. Y de aquí despejamos la velocidad de la recámara. Brec sería la velocidad de la recámara, M la masa de la recámara. Luego usamos la energía cinética inicial. Una vez que se disparó, va a ser, la recámara se mueve con velocidad Brec, por tanto va a ser un medio de M mayúscula Brec al cuadrado. Y esa energía se ha transformado en energía potencial del muelle, del resorte, una vez que le transfirió toda la energía, que se comprime totalmente el muelle y por tanto va a ser un medio de K cuadrado. D nos lo dan, así que podemos despejar la velocidad de la recámara y efectivamente coincide con esto. A ver, este problema es parecido. Nos dicen que una bola que pesa 4,5 por 10 a la menos 3 kilogramos se dispara horizontalmente sobre un bloque de masa 1,8 kilogramos que está en reposo sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es de 0,2. La bola se detiene en el bloque, el cual se mueve 1,8 metros. Es decir, después que impacta el bloque, sale con una velocidad final. Luego, como hay fricción, se para después de una distancia delta X. La velocidad final va a ser 0, se para. Y nos dicen que separa esta delta X 1,8 metros y nos dicen encontrar la rapidez de la bola. Digamos una forma de calcular la velocidad de impacto o la velocidad que tenía la bola antes del impacto. Bueno, momento después de la colisión. El momento inicial era la bola por su velocidad y el final, como se incorpora la bola al bloque, va a ser el bloque más la bola, su masa por la velocidad final del bloque, porque ambas se mueven juntas.
De aquí despejamos la velocidad del bloque. Digamos que esta sería la velocidad del bloque inicial después de recibir el impacto de la bola. Luego, ¿qué hacemos para incorporar la fuerza de roce? Tenemos la ecuación de equilibrio a lo largo del eje X. Sabemos que la fuerza resultante, que va a ser el bloque y la bola moviéndose con una aceleración A, masa M más M minúscula por A, tiene que ser igual a la fuerza que actúa sobre ellos, que es la fuerza de roce, que es N mu K. El bloque se mueve hacia la derecha, hay una aceleración retardante que es debido a la fuerza de roce. Y la velocidad inicial sabemos que es V sub BO. Luego, si la velocidad final del bloque es 0, porque se para después de delta X 1,8 metros, como esta aceleración es constante porque es G mu K, podemos usar la fórmula de velocidad final cuadrado igual a inicio al cuadrado menos 2 veces A delta X con velocidad final igual a 0. Y de aquí despejamos velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial la tenemos en función de delta X. Y luego de 7 y 2 podemos despejar la velocidad inicial de la bola y nos quedaría en función de mu K, delta X y G y las masas. Sustituimos los valores y nos da que la velocidad es 1065 metros por segundo. A ver, este es un problema que involucra muelles, parecido. Nos dice tenemos dos partículas, una de las cuales tiene el doble de masa que la otra, esta es 2m1, esta es m1, se mantienen unidas por medio de un resorte comprimido entre ellas, esto está inicialmente comprimido. Y la energía almacenada en el resorte es 60 Joule. ¿Qué cantidad de energía cinética tiene cada partícula después que se les sueltan? Después que se les sueltan, esta se acelera hacia la izquierda, esta hacia la derecha con velocidad V1, V2. Sabemos que la energía potencial del muelle, que va a ser un medio de K delta X cuadrada, 60 Joule, porque nos lo dicen. La energía cinética final debe ser igual a la energía potencial del resorte. La final va a ser un medio de M1 V sub 1 al cuadrado y esta más un medio de 2M1 V sub 2 al cuadrado y tiene que ser igual a la inicial, que es 60 Joule. Y de aquí sacamos que la relación entre las velocidades V1 y V2 final va a ser V2 un medio de V1. Luego aquí volvemos a sustituir V2 aquí en 2 y podemos despejar V1. Y al final nos queda V1 es igual a 4 raíz de 5 entre M1. Y de 3 despejamos que V2 va a ser igual a 2 raíz de 5 entre M1. Luego, ¿qué cantidad de energía cinética tiene cada partícula después que se le sueltan? Bueno, hacemos la relación entre K1 y K2. La energía cinética 1 y la 2 final va a ser un medio de M1 V sub 1 al cuadrado y esto sería un medio de M2, pero M2 es 2M1, entonces queda M1 V sub 2 al cuadrado. Tenemos estas dos velocidades, sustituimos y nos da 2, la relación de energías. Luego usamos la conservación de la energía. La energía inicial tiene que ser la final es la final 1 más la final 2. Pero de 6 sabemos que la 1 final es 2 veces la energía cinética final 2. Y de aquí podemos despejar K2 y nos da 20 Joule. Y luego con K total 60 Joule, porque se conserva, podemos despejar K1 final y nos da 40 Joules. A ver, esto es parecido, pero con, en este caso, electrones y átomos. Nos dice un electrón choca de forma elástica contra un átomo de hidrógeno que estaba en reposo. Los movimientos iniciales y finales están sobre la misma recta. ¿Qué fracción de la energía cinética inicial del electrón se transfiere al átomo de hidrógeno? La masa del átomo de hidrógeno es 1840 veces la masa del electrón. Bueno, tenemos la fórmula, esto es un choque elástico, tenemos la fórmula para la velocidad 1 final. Velocidad 1 inicial es mayor que 0, velocidad 2 inicial es 0 porque está en reposo. M1 es la masa del electrón, M2 es la masa del hidrógeno.
Aquí, bueno, sustituimos el hecho de que tenemos la relación de las masas. M2 es 1840 veces M1. Por eso lo pusimos aquí en función de M1 entre M2. Y nos da entonces que la velocidad 1 final es menos 0,999 la velocidad 1 inicial. Es decir, se devuelve prácticamente con la misma velocidad, cambia de sentido. Para el electrón y para el átomo se mantiene casi en reposo porque va a ser 0,00 velocidad 1 inicial. Quedan ambas en función de la velocidad 1 inicial. Luego usamos la conservación de la energía. La energía inicial del electrón es un medio de m1 por su velocidad al cuadrado. Y la energía cinética final va a ser un medio de m2 por la velocidad 2 final al cuadrado. Esta sería la energía cinética final del átomo de hidrógeno. Y luego que hacemos la relación entre la energía cinética final del átomo de hidrógeno y la inicial del electrón. Esto no es final, esto sería inicial. Como tenemos las velocidades en función de V sub 1 inicial, esto al final se van y podemos hallar la relación. Este nos da que la energía cinética final del átomo de hidrógeno va a ser solo 0,22% de la energía cinética inicial del electrón. Casi no se transfirió energía por la diferencia de masas. A ver, este es parecido. Solo que ahora nos dicen que un electrón de masa M choca de frente contra un átomo de masa Ma que estaba en reposo. Como resultado de la colisión se almacena internamente en el átomo una cantidad de energía característica E. Esto es distinto, pues se almacena una energía característica E, que debe ser un tipo de energía potencial. Entonces nos dicen cuál es la rapidez inicial mínima V0 que tiene el electrón. Hacemos V sub A, velocidad del átomo, V sub E, velocidad del electrón, V sub E final, velocidad final del electrón. Aquí tenemos energía inicial, bueno, un medio de masa del electrón por su velocidad al cuadrado. El átomo estaba en reposo, así que la energía inicial es solamente K sub I. Luego la energía final ahora va a ser la energía cinética del átomo más la del electrón. Y la energía final total va a ser la energía cinética final más la energía que se almacena internamente. Luego hacemos energía inicial igual a la final. Entonces la inicial, fíjense que queda en función de E. Es decir, si se almacena internamente energía es porque el choque es inelástico y la energía cinética no se conserva. ¿Por qué? Porque esta es la final, esta es la inicial, no se conserva por el término E. Parte de la energía se almacena en el sistema electrón-átomo. Luego de la conservación del momento, el momento inicial, que es la del electrón, y el final, que es la del electrón más el átomo. Aquí suponemos que el átomo y el electrón se mueven conjuntamente a la misma velocidad, Bf. Entonces usamos 5 y 7. Si usamos 5 y 7, podemos despejar la velocidad final del átomo y del electrón y nos va a quedar en función de la velocidad inicial del electrón y del término E. Luego esto lo colocamos aquí en 6, en la conservación del momento, y de ahí podemos despejar la velocidad inicial del electrón y nos va a quedar simplemente en función de la energía interna que se almacena E y de la relación de las masas. Bueno,
Entonces creo que lo dejamos hasta aquí. Seguimos en otro vídeo.